Perfecto. Bien. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera sesión en lo que corresponde a la selección de carteras de inversión o portafolios de inversión con dos software, uno que es Risk Simulator, que nos va a apoyar mucho en la simulación, en la optimización, y Optifolio ya nos va a estandarizar, digamos, la frontera eficiente de encontrar cuáles son los mejores portafolios bajo algunas selecciones tradicionales como puede ser el índice Sharp, ¿cierto? El omega de Kitty y el retorno sobre el conditional bar. ¿Bien? Entonces vamos a mirar un poco de teoría, vamos a mirar de dónde proviene básicamente la conformación de portafolios de inversión. Entonces vamos a hacer una introducción y después ya nos metemos a Excel. Entonces, la teoría del portafolio básicamente se desarrolla en un ambiente de amplia incertidumbre. Los inversionistas no conocen con certeza el verdadero resultado rentabilidad-riesgo. ¿Bien? Entonces vamos a tener un trade-off entre lo que respecta a la rentabilidad y el riesgo. Y es que a mayor riesgo, pues se supone que vamos a tener una mayor rentabilidad, pero ¿cuánto estamos dispuestos a tolerar? Bien, entonces vamos a tener diferentes riesgos y esos son los riesgos del inversionista. Uno va a ser el riesgo de pérdida, que básicamente va a estar influenciado por el riesgo en la inflación y el riesgo cambiario. El riesgo de oportunidad, que va a ser el sesgo que tiene la persona al invertir en un activo en particular, en un sector en particular. Y el riesgo de liquidez, que básicamente es al momento de liquidar posiciones y es cuando los inversionistas están expuestos a activos que son ilíquidos. Bien, entonces uno hace la valoración tradicional, pero uno le puede decir que básicamente la rentabilidad, el retorno esperado es eso, 10%, supongamos un efectivo anual. Sin embargo, al momento de hacer la transacción, cuenta con que no es un activo líquido y se dificulta al momento de hacer la transacción. Bien. Entonces vamos a estar expuestos en estos tres riesgos: riesgo de pérdida, riesgo de oportunidad y riesgo de liquidez. Entonces, la teoría del portafolio básicamente supone que todos los riesgos a los cuales se enfrenta el inversionista al conformar un portafolio de inversión o la compra de un activo en particular pueden medirse mediante la variabilidad de rendimiento de los activos. Entonces, fíjense que al tener un portafolio o una selección de activos tenemos que calcular el valor esperado o la rentabilidad esperada de ese activo. Entonces, se hace relevante calcular a partir de los precios una rentabilidad. Bien, entonces nos podemos ir por dos disciplinas, una por media geométrica, otra por rendimientos logarítmicos, que sería la diferencia logarítmica. Me gusta utilizar la diferencia logarítmica porque a partir de la diferencia logarítmica nosotros podemos encontrar volatilidades y podemos encontrar rentabilidades. Y miren que por aproximación matemática, una diferencia logarítmica se aproxima mucho a un crecimiento porcentual. Entonces vamos a calcular las rentabilidades a partir de diferencias logarítmicas y podemos encontrar la volatilidad, una medida de riesgo a partir de la desviación estándar, y el promedio o valor esperado para encontrar la rentabilidad. Entonces, si nuestra cartera está conformada por M activos, pues básicamente puedo hacer una suma producto entre lo que corresponde a las participaciones, ¿cierto?, los pesos que le voy a dar a cada activo y la rentabilidad esperada de cada activo. Entonces miren que puedo hacer una suma producto para encontrar cuál sería la rentabilidad del portafolio. Y acordémonos que como estos pesos son ponderaciones, son porcentajes, la sumatoria no debe exceder el 100%, es decir, que no cabe no cabe la posibilidad de hacer apalancamiento, es decir, inversiones superiores al 100, ni tampoco va a haber capital ocioso, no va a invertir menos del 100%, ni tampoco más del 100%. ¿Ven? En el orden de que vayan apareciendo cualquier tipo de inquietud, me lo pueden hacer llegar por el chat, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? Entonces, miren que como voy a trabajar con M activos, con M rendimientos, yo puedo convertir esto en vectores. Entonces voy a tener un vector, ¿cierto?, de participaciones, un vector de participaciones y un vector de pesos. ¿Bien? Entonces hacer la multiplicación matricial,
Entonces lo que tengo que hacer es transponer los pesos y multiplicarlo por la rentabilidad esperada y ya tendré la rentabilidad del portafolio. No hay ningún tipo de conveniente. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el riesgo del portafolio? Entonces lo que tengo que hacer es encontrar o calcular la matriz de varianzas y covarianzas. Yo acá lo llamo sigma, en muchos libros aparece como sigma mayúscula. La matriz de varianzas y covarianzas, donde la diagonal principal son sus varianzas, ¿cierto? Y la diagonal hacia abajo, la diagonal hacia arriba, acuérdense que es totalmente simétrica, en la covarianza, es decir, es el grado de asociación que existe entre dos activos, entre dos variables. ¿Bien? Entonces, para encontrar las rentabilidades que necesito, la media. Para encontrar el riesgo del portafolio, la volatilidad del portafolio, que necesito, la matriz de varianzas y covarianzas. Y matemáticamente, para encontrar el riesgo del portafolio, lo que tengo que hacer es una multiplicación matricial entre los pesos que se le asigna a cada activo, la matriz de varianzas y covarianzas y los pesos transpuestos. Si uno mira, básicamente esta fórmula, cuando uno hace, digamos, las propiedades de la varianza, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que la rentabilidad del portafolio, lo voy a hacer solo para dos activos, sería la participación de A, voy a escribir esto mejor, sería así. Si yo tengo la rentabilidad del portafolio, ¿cierto? Sería la participación de A por la rentabilidad de A, ¿cierto? Más la participación de B por la rentabilidad de B. Bien, si yo quiero sacar la varianza de esta variable aleatoria llamada riesgo del portafolio y aplicando propiedades, ¿yo qué tendría? Entonces, la varianza de la rentabilidad del portafolio sería igual a ¿qué? A la constante al cuadrado, ¿cierto? Por la varianza de la variable de rentabilidad del activo A más la participación de B elevado al cuadrado. Acuérdense que una de las propiedades, voy a escribir esta propiedad por acá, la varianza de una constante por una variable va a ser igual a ¿qué? A la constante al cuadrado por la varianza de mi variable aleatoria. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo acá. Entonces acá sigo. La construcción sería la variación, la varianza de la rentabilidad de B, pero vamos a asignar la posible correlación que existe entre los dos activos. Entonces, dos veces la covarianza, ¿cierto? Dos veces la covarianza de la rentabilidad A, rentabilidad de B, y acá me quedé sin espacio, por la participación de A por la participación de B. ¿Listo? Entonces acá me quedé sin espacio. Acá sigue o corresponde las ponderaciones. ¿De acuerdo? Entonces miren que es la covarianza. Si uno quisiera mirar, por ejemplo, las correlaciones y me dicen, bueno, ¿y por qué no utilizo las correlaciones? Y es que yo puedo utilizar la covarianza de las correlaciones. Acuérdense que las correlaciones, la de persona en específico, es la covarianza sobre las desviaciones. Entonces yo podría acá sustituir la covarianza por la correlación, ¿cierto? Que existe entre los dos activos y la desviación estándar del activo A y la desviación del activo B. ¿Bien? Entonces, miren que yo puedo hacer esto a partir del valor esperado, ¿cierto? Y de la varianza de nuestras variables aleatorias que para este caso son las rentabilidades. ¿Bien? Bien, entonces lo que yo les decía básicamente es que la restricción, la principal restricción que uno tiene al optimizar es que las participaciones son iguales a 1. Entonces, la diversificación eficiente, teoría desarrollada por Harry Markovich y posteriormente mejorada por Sharpe y Merton Miller, se basa en la correlación de los rendimientos de los activos que conforman el portafolio. ¿De acuerdo? Más que en el número de activos que lo conforman. Entonces miren que cuando estoy utilizando la teoría desarrollada por Harry Markovich, él no tiene en cuenta el número de activos que yo voy a seleccionar para hacer mi portafolio de inversión, sino va a tener en cuenta el efecto y la correlación de los activos. Bien, entonces él dice, mire, yo puedo minimizar el riesgo el riesgo del portafolio siempre y cuando exista correlación negativa entre los activos. ¿Bien?
Entonces, vamos de una vez a desarrollar el modelo de media de varianza de Markovich. ¿Bien? Entonces, voy a abrir acá mi Excel. Tengo acá activos relevantes para hacer la optimización. Esta capacitación o esta presentación online, acuérdense que son 2 sesiones. En esta vamos a desarrollar el método de media varianza desarrollado por Harry Markovich, pero también voy a utilizar en la segunda sesión el modelo desarrollado por Sharp utilizando el Capital Asset Pricing Model, ¿bien? El KPM. Entonces, por eso tengo acá la tasa libre de riesgo, está anualizada. Tengo acá el Dow Jones, tengo cotizaciones para estos, son 6 activos, en particular renta fija, ¿cierto? Para hacer el índice Sharp, también para hacer el KPM a partir de los excesos. Tengo acá una rentabilidad del mercado, que básicamente estoy asumiendo que el índice tiene todo el comportamiento o todos los inversionistas tienen en equilibrio este portafolio desarrollado a partir de un índice Dow Jones, y tengo acá 4 activos en particular: Honeywell, Johnson Johnson, American Express y JP Morgan. ¿De acuerdo? No sé por qué esto se abrió. Bien. Entonces tengo información proporcionada a partir de 2 años. La información es diaria. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conformar. eh, por acá me están preguntando, Alejandro Acevedo, sí, mira que cuando tú, digamos, desarrollas la optimización, o cuando tú descargas esto yo descargo esta serie, uno las puede descargar verdaderamente de Bloomberg, pero cuando uno no tiene la posibilidad de tener Bloomberg, tú lo puedes descargar por la página de Yahoo Finance o, digamos, de las bolsas de valores, y aparece, digamos, el precio de cierre, el precio de apertura, el volumen y el precio ajustado. Entonces, cuando vas a hacer esto, siempre lo vas a seleccionar con el precio ajustado, ¿de acuerdo? Con el precio ajustado. Entonces voy a calcular acá las rentabilidades, voy a llamar esto rentabilidades de tipo continuo, entonces rentabilidades continuas. ¿Bien? También podemos utilizar el crecimiento porcentual y después aplicar media geométrica a los índices, sino que acá nos ahorra mucho el trabajo. Entonces voy a calcular las rentabilidades continuas para estos activos. Y los voy a colocar acá. Bien, aquí está. Entonces, las rentabilidades continuas. Entonces, como la serie está organizada desde la más antigua a la más reciente, entonces voy a hacer lo siguiente: logaritmo natural de hoy, ¿sí?, dividido el ayer. Y acá ya tengo una rentabilidad continua. ¿Bien? Entonces, yo puedo copiar esto hacia acá y copiar hacia acá. Y acá tengo, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces tengo acá las rentabilidades continuas, diferencias logarítmicas para los activos, renta variable. Miren que también podría utilizar variaciones porcentuales, pero al momento de seleccionar el valor esperado tendría que utilizar media geométrica. Pero acá, como estoy utilizando diferencia logarítmica, nos ahorra mucho el trabajo, y a partir del promedio de estas rentabilidades históricas calculadas de manera diaria, tendría el rendimiento esperado diario. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces tendría la rentabilidad esperada para cada activo en particular. Bien, acá está. Entonces esto es lo que rentaría en promedio cada activo de manera diaria. ¿Listo? 0.04%, 0.03%, menos 0.04 y 0.06. Ahora, si yo quiero, eh, este chat es como nuevo, me aparece. Bien. Ah, Miguel, listo. Me estás preguntando por qué calcular esto. Entonces te voy a hacer un simple ejemplo acá, muy sencillito, por qué lo uno y por qué lo otro. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá tiempo, voy acá a colocar variación porcentual,
¿sí? Variación porcentual. Voy acá a crear un índice y voy acá a crear el retorno. Voy a llamar esto retorno simple. Esto lo voy a llamar índice. Y voy a crear acá retorno continuo. Bien. Bien. Entonces supongamos que tengo una inversión a 5 años. ¿Sí? Y obviamente me faltó acá el precio. Bien. Entonces supongamos lo siguiente. Entonces 120, 110, 120 y llega a 10. Entonces mira lo siguiente. Cuando ustedes quieren encontrar tasas de crecimiento promedio, jamás se vayan a ir por la media de los retornos simples. ¿Un retorno simple qué es? Hoy dividido ayer menos 1. ¿Listo? Entonces mira, esto sí tiene interpretación, si es de manera diaria, pero si ustedes quieren encontrar rentabilidades esperadas, rentabilidades promedio, por ejemplo la inflación promedio, no vayan a coger los promedios, perdón, el promedio de este retorno simple. ¿Bien? Porque básicamente esto me diría que la rentabilidad en promedio es de 1.02%. Pero miren una cosa, lo compro en 100, lo vendo en 100. Uno esperaría que la rentabilidad promedio fuera 0. Entonces, miren, para ese caso yo puedo hacer un índice o utilizar la media geométrica, pero no podría utilizar la media geométrica acá por el simple hecho de que hay negativos y la media geométrica es el factorial de todos los índices o de todos los rendimientos elevado a una raíz. ¿Ve? Entonces, si tengo una raíz negativa, pues no existe la posibilidad matemática de tener una raíz negativa. Entonces, para hacer un índice, selecciono hoy divido ayer y no hay ningún tipo de problema. Y para este caso, sí podría ser la media geométrica, ¿cierto? La media geométrica de estos índices, pero como necesito rendimientos, le resto 1 y miren lo que tengo. ¿Bien? 0. ¿Listo? Entonces podría sacar la media geométrica o también podría sacar el retorno continuo, que el retorno continuo sería la diferencia logarítmica de hoy dividido ayer. ¿Bien? Entonces miren que acá tendría una aproximación y acá calcularía el promedio y no tengo ningún tipo de problema, 0%. Entonces puedo sacar la media geométrica o el promedio de la diferencia logarítmica. Si nos vamos un poquito más al cálculo, acuérdense que si cuando yo hago una diferencia de logaritmo natural en función de y, ¿a qué sería igual? A 1 sobre y, ¿cierto? Es decir, que la diferencia del logaritmo natural o una derivada del logaritmo natural sería igual a la diferencia de y sobre y. Y esto se aproxima básicamente a variaciones. Y miren, esa sería la conclusión. ¿Ven? Bien, entonces tengo por acá. Perfecto, Miguel. Uh-huh. Entonces te puedes ir por las dos. Bien, entonces te puedes ir por media geométrica o te puedes ir por diferencia logarítmica y tendrías una aproximación, pero no vayas a hacer esto jamás, ¿de acuerdo? El promedio de la rentabilidad simple. Bien, entonces volvamos al ejercicio, voy a cambiar esto y esto es como explicación o consulta. Bien, entonces sigamos acá en la hoja de optimización. Esa sería la rentabilidad esperada. Entonces, ¿cómo voy a calcular el riesgo o la volatilidad? Muy sencillo. Eh, un indicador de riesgo o volatilidad es el segundo momento de una distribución de probabilidad. Entonces voy a calcular acá la desviación estándar. Entonces voy a calcular acá la desviación estándar para estos activos y este sería el riesgo que tiene cada activo en particular. ¿Ve? Bien. Entonces, 1.20%, 0.96%, 1.48 y 1.49. Uno podría decir acá que el activo menos riesgoso es Johnson Johnson y el más riesgoso es JP Morgan, mirando por riesgo o por dispersión con respecto a la media. Sin embargo, yo no puedo decir
todavía esto, tengo que sacar una medida de riesgo relativo y para este caso voy a utilizar el coeficiente de variación. Entonces, esto lo voy a llamar riesgo relativo para hacerlo comparable. Entonces, básicamente, riesgo relativo o el coeficiente de variación va a ser el cociente entre el riesgo, ¿sí?, y la rentabilidad. Y acá sí podría decir cuál de los activos es más riesgoso, ¿de acuerdo? Acá en valor absoluto, porque acá obviamente al tener rentabilidades pues me va a dar negativo, entonces para no confundirlos voy a tener una escala absoluta. Entonces miren que el activo más riesgoso era el que yo estaba diciendo que era menos riesgoso y se debe a que tiene una menor rentabilidad esperada. Entonces miren que para hacer comparable las medidas de riesgo tengo que estandarizarlo, bueno, estandarizarlo no, tengo que hacer lo siguiente, el coeficiente de variación es igual a la desviación dividido la media. Y esto ya es comparable. Imaginemos que las unidades están en miles y en millones y tengo la misma empresa, el mismo activo, solo que las condiciones métricas cambian. Entonces, para hacerlo comparable, tengo que hacer el coeficiente de variación. Entonces, miren que la acción que yo estaba diciendo, que la menos riesgosa, el que tiene una menor desviación estándar, resulta ser que es la más riesgosa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre para ser comparables nuestras decisiones, las métricas o las unidades de medida tienen que ser las mismas. ¿Bien? Entonces, este sería el riesgo relativo. Si yo quiero la rentabilidad de tipo, la rentabilidad anualizada y el riesgo anualizado, yo hago lo siguiente. Como están en retornos logarítmicos y presenta propiedades aditivas, yo puedo seleccionar esta rentabilidad diaria y multiplicarla por 252. ¿Bien? Y acá tendría la rentabilidad anualizada para estos cuatro activos. ¿Bien? Y el riesgo anualizado no puedo hacer exactamente multiplicarlo por 252, sino por la raíz de 252. La varianza sí es aditiva, pero como estamos sacando la desviación, sería la raíz de 252 días en que se transa en el mercado de valores. ¿Bien? Y tendría acá tanto el riesgo anualizado, ¿cierto?, como la rentabilidad anualizada. Bien, entonces voy acá a colocar unas participaciones o los pesos que yo le voy a asignar a cada inversión. Voy a hacer primero una diversificación ingenua. La diversificación ingenua consiste en darle el mismo peso a los activos. Esto es con el simple hecho de formular nuestro ejercicio y ya sabemos que la sumatoria debe ser de los pesos debe ser equivalente a 1. Bien, voy a colocar acá unos límites, ¿sí?, unos límites inferiores de inversión con el simple hecho de que yo puedo tener restricciones de tres tipos. Una, matemáticamente, que es por solución de esquina, y es que al no darle algunas restricciones, pues me optimiza en valores polares, que podría ser 0 y 100. Bien, entonces voy a colocar acá 0 y 100% para cada uno. O algunas restricciones que podrían ser legales o corporativas. Supongamos que tengo un activo en moneda extranjera, supongamos que tengo un activo o dos activos que hacen parte de un conglomerado y yo puedo hacer limitaciones. Mire, yo no quiero invertir tanto en moneda extranjera, yo quiero invertir menos del 50%, menos del 20%. Ah, no, este activo me parece muy atractivo, me gustaría invertir más del 60%. Entonces puedo tener restricciones para estas participaciones, ¿de acuerdo? Además de esta, ¿bien? Entonces puedo tener límites inferiores de participación y límites superiores de esto. Entonces, como voy a hacer un portafolio de inversión, voy a calcular la rentabilidad del portafolio. Por lo general, cuando uno hace este tipo de análisis, puede apoyarse en un año y en 2 años, no más, para hacer el análisis. Es decir, apoyarnos en menos de 600 datos, ¿bien? Para hacer este tipo de procedimiento, ¿de acuerdo, Carlos? Bien. Entonces, voy a calcular acá el riesgo del portafolio, ¿bien? Y
y ahorita les muestro un poquito más de diapositivas. El propósito es encontrar ese punto donde la frontera eficiente, o más bien esa zona factible que yo construyo a partir de la relación retorno y precio, el retorno y riesgo, sea tangente, ¿sí? Sea tangente a una línea donde yo invierto en activos riesgosos y en activos no riesgosos. Básicamente es esto. Yo tengo acá, ¿sí? Supongamos que dibujo bien, tengo acá la rentabilidad, ¿sí? Y tengo acá el riesgo. ¿Bien? Entonces, la zona factible básicamente es una curva de estas características. ¿Bien? Y básicamente esta construcción parte de la optimización. Entonces tengo acá una varianza mínima y esto es lo que uno llamaría, bueno, acá se me fue un poquito más arriba, frontera eficiente, ¿de acuerdo? Frontera eficiente, esta sería la frontera eficiente. ¿La frontera eficiente qué es? Todos los retornos que son mayores al de mínima varianza, ¿bien? Y el portafolio óptimo o la combinación de activos riesgosos surge de un punto que es tangente con la frontera eficiente. Bien, entonces básicamente acá voy a tener la rentabilidad libre de riesgo y acá todas las combinaciones posibles que podrían existir entre rentabilidad libre de riesgo y activos riesgosos. Entonces voy a encontrar este punto que es tangente. Si uno mira la literatura, este punto tangente es la pendiente que existe entre este riesgo y esta rentabilidad. Y básicamente es el índice Sharpe. ¿Bien? Entonces voy a calcular acá el índice de Sharpe. Bien. Y voy a utilizar otro criterio de selección de carteras, que es el omega de Keating. ¿Bien? Bien, el omega de Keating. Entonces la rentabilidad del portafolio básicamente va a ser la suma producto, ¿cierto? De las participaciones, voy a colocar esto un poco más bonito, voy a llamar esto W, voy a llamar esto W, W, listo. Entonces va a ser la suma producto entre W y los retornos, lo voy a utilizar de manera anual, aquí está. ¿Bien? Y acá tendría la rentabilidad esperada del portafolio, una suma producto o un promedio ponderado entre las rentabilidades y las participaciones. Bien, ahora voy a calcular el riesgo. Y acuérdense que para calcular el riesgo necesito tener que la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces yo le podría decir acá al software, ¿cierto? Acá, datos, análisis de datos. Acá me aparece todas las opciones que yo puedo utilizar de manera estadística o de inferencia. Voy a utilizar acá la covarianza. ¿La covarianza de qué valores? Pues los valores que había calculado como rendimientos continuos para estos cuatro activos, renta variable. Seleccioné los rótulos, ¿sí? Seleccioné las etiquetas y el rango de salida lo voy a colocar acá debajo. ¿Bien? Y acá tendría básicamente la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Bien? Entonces voy a llamar esto matriz de varianzas y covarianzas. ¿Bien? Acordémonos que la diagonal principal, es más, acá el software me dice que lo que es la varianza. Efectivamente, la diagonal principal y la varianza. Y la diagonal hacia abajo es la covarianza, el grado de asociación lineal. Y acuérdense que el grado de asociación lineal es totalmente simétrico. Es decir, que la relación o el grado de asociación que existe entre Honeywell y Johnson Johnson es el mismo que existe entre Johnson Johnson y Honeywell. Entonces, para completar esta matriz, lo que tengo que hacer es seleccionarla y hacer un tipo de pegado especial que va a corresponder a los valores y voy a transponer los valores que corresponden a este vector. ¿Bien? Y así lo voy a hacer sucesivamente hasta completar la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Bien? Bien, aquí lo tengo. Y voy a asignarle este nombre. ¿Sí? Voy a darle un nombre acá.
lo voy a llamar sigma. ¿Listo? Sigma mayúscula. Bien. Entonces voy a hacer la construcción de riesgo del portafolio. El riesgo del portafolio básicamente va a ser la raíz de una multiplicación matricial, de otra multiplicación matricial, entre los pesos, que yo le llamé W, ¿cierto? La matriz de varianzas y covarianzas, que yo la llamé sigma. Esta matriz resultante, ¿cierto? Esta matriz resultante la tengo que multiplicar por otro vector, pero que va a estar transpuesto y que va a ser o que corresponde a las participaciones de manera transpuesta. ¿Bien? Aquí está. Le saco la raíz porque este resultado me daría la varianza. Yo no necesito la varianza, necesito la desviación. Por eso selecciono acá raíz de esta multiplicación matricial. ¿Bien? Y acá tendría el riesgo del portafolio, ¿bien? Teniendo en cuenta las correlaciones que existen entre los activos. ¿Bien? No, Miguel. Mira que cuando tú estás utilizando muchos datos con activos que son totalmente riesgosos o activos que dependen del mercado, tú puedes tener volatilidades. ¿Bien? Entonces mira que si yo selecciono, digamos, datos antes y después de la crisis, después de Lehman Brothers, empieza a tener como un poco de contrariedad entre los datos que tú observas. Y ahorita básicamente está, digamos, el mercado está metido en un canal. Ya si tú le metes un punto de quiebre, como puede ser crisis financieras, mira que te podría dar un poquito más de volatilidad y no estaría representado. Entonces mira que puedes seleccionar los datos o puedes utilizar una mejor métrica para calcular el riesgo y esta podría ser la volatilidad dinámica que puede ser el EUMA. Porque el EUMA básicamente te está dando mayor peso en las observaciones recientes y no está utilizando la volatilidad histórica a partir de la desviación estándar y dando el mismo peso a todas las observaciones. Y podrías tener un poquito más definidad en el cálculo de tu volatilidad y en las observaciones que estás teniendo en cuenta. ¿Bien? Ahora voy a calcular el índice Sharpe. El índice Sharpe básicamente es el retorno esperado menos una tasa libre de riesgo, que para este caso voy a seleccionar la última observada, ¿de acuerdo? La última observada, dividido el riesgo. Aquí está. Aquí está. Y este sería nuestro índice Sharpe. La rentabilidad esperada menos la tasa libre de riesgo dividido el riesgo. ¿Listo? Bien. Entonces listo, Miguel. Mira, tú puedes utilizar para hacer el EUMA, tienes dos maneras de hacerlo. Uno, utilizar la metodología Riskmetrics, que básicamente te dice, mira, pondéralo por 0.06 o por 0.04 si son mensuales. O tú puedes seleccionar tus rentabilidades elevadas al cuadrado, utilizar el suavizamiento exponencial simple y seleccionar el peso que le das a cada observación dependiendo de la raíz del error medio cuadrático. Y ya sacas tu EUMA y ya sacas tu volatilidad dinámica. ¿Bien? Bien. Y para construir el omega de Keating, muy bien, voy a hacer lo siguiente. Tengo que calcular la rentabilidad del portafolio histórica, rentabilidad del portafolio, que básicamente la rentabilidad del portafolio corresponde a qué? A la suma producto, ¿cierto? De las rentabilidades por las participaciones que tengo acá. ¿Listo? Y esto lo fijo. Y aquí está. ¿Listo? Bajo. Perfecto. Y acá tendría las rentabilidades históricas. El omega de Keating, ¿qué es? Voy a ir acá un poquito a las diapositivas, me voy a ir a adelantar un poco. Esto es el modelo de selección de carteras de Markovich, básicamente lo que les estoy mostrando en su construcción, pero esto se puede llevar o se puede solucionar a partir de multiplicadores de Lagrange. Pero al utilizar multiplicadores de Lagrange, digamos, los que ven un poquito de microeconomía o los que estudiaron un poquito de economía, estos multiplicadores sirven para
optimizar relaciones. Entonces voy a tener un objetivo, voy a tener algunas restricciones a partir de lambdas y podría construir el modelo de optimización a partir de multiplicadores de Lagrange. Pero al utilizar multiplicadores de Lagrange no se puede digamos, llevar a una solución de participaciones no negativas. Es decir, que cabe la posibilidad de que nos entregue participaciones negativas. Es decir, que en vez de hacer posiciones largas, como lo exige Markovitch, nosotros podemos hacer posiciones en corto. ¿De acuerdo? Entonces, miren que acá no podemos tener no negatividad. Entonces, para hacer todo este desarrollo, vamos a utilizar esta presentación. Yo se las puedo hacer llegar, no hay ningún tipo de inconveniente. Me pueden hacer llegar un correo. ¿Bien? Acá básicamente lo que estoy explicando a partir de multiplicadores de Lagrange y cómo pues, se puede conseguir esta programación a partir de matrices. Sin embargo, tenemos un solucionador, una programación cuadrática y no vamos a utilizar multiplicadores de Lagrange y vamos a utilizar Solver, digamos si no tenemos Rig Simulator, o podemos utilizar Rig Simulator para hacer la optimización y no tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? Entonces voy a mostrarles el índice Sharp no, sino el omega de Keating. Y el omega de Keating es, digamos, una crítica al índice Sharp que es paramétrico. ¿Bien? ¿Por qué es paramétrico? Porque necesito estar apoyado de un valor esperado llamado media y tengo que tener también estar apoyado en la varianza del portafolio. Entonces miren que tengo primer momento de una distribución de probabilidad, segundo momento de una distribución de probabilidad, valor esperado y dispersión o variabilidad. Entonces, para corregir, digamos, estos malestares de la parametrización o indicadores paramétricos, aparece omega de Keating. ¿Listo? Entonces, omega de Keating establece un umbral, que para este caso vamos a utilizar un umbral del cero, es decir, mire, súmeme todas las rentabilidades que son superiores a cero y súmeme todas las rentabilidades que son menores que cero y haga este ratio. ¿Listo? Y este ratio básicamente tiene como base el 1. Todos los portafolios que yo construya y que tengan un omega superior a 1, quiere decir que tengo una mayor chance de ganar que de perder. ¿Bien? Entonces miren que ya tengo una interpretación en escala absoluta a partir del omega de Keating. Entonces, ¿cómo voy a construir, construir, no, construir el omega de Keating? Pues básicamente va a ser una suma sí, ¿cierto? Si dentro de este rango que yo tengo, súmeme todos los valores que tengan un criterio mayor que 0, eso 0%, y divídalo por la suma, sí, ¿cierto? La suma sí de este mismo rango, ¿cierto? Que básicamente no hacen parte de la primera restricción. ¿Ve? Aquí está. Bien. Y acá tendría mi omega de Keating. ¿Bien? Sumar sí. Listo. Me había equivocado. Sumar sí. Perfecto. Vamos a mirar que de pronto cometí un error aquí. Tan raro, porque no me da. A ver. Sumar sí. Ah, me faltó acá una comilla. Ahora sí. Sumar sí. Perfecto. El rango. Rentabilidad del portafolio. Menores que 0. Y acá lo tengo. Perfecto. ¿Ven? Bien. Entonces miren que construí este modelo a partir de los momentos, tengo unos límites, tengo la rentabilidad del portafolio, un promedio ponderado, el riesgo del portafolio a partir de la matriz de varianzas y covarianzas. Tengo un índice Sharp, que básicamente esto nos sirve para encontrar el punto que es tangente, ¿cierto? Y el omega de Keating que nos va a ayudar a la selección de carteras de inversión. Entonces voy a construir acá una tabla de resultados, voy a construir acá unos portafolios de inversión, voy a construir 10 portafolios de inversión. Bien. 10 portafolios de inversión. ¿Listo? Aquí está.
10 portafolios de inversión, donde voy a relacionar, no, más bien voy a colocar acá las participaciones, o más bien voy a colocar acá, sí, voy a colocar acá para cada portafolio el nombre, por acá, bien, perfecto, voy a calcular acá lo que corresponde al eje X, que va a ser el riesgo, al eje Y, la rentabilidad, voy a calcular también el índice Sharpe y el omega de Kitty. ¿Listo? Aquí está. Bien. Entonces, voy a encontrar el punto de mínima varianza. Entonces, cuando uno hace una optimización en cualquier software, tenemos que cumplir tres requisitos o tiene que haber tres características principales. Uno es el objetivo. Entonces, para este caso, ¿cuál va a ser mi objetivo? Minimizar el riesgo. Entonces, voy a ir acá al simulador de riesgo. Acá está todo el módulo de optimización. Bien, voy a crear acá un nuevo perfil. Entonces, en el nuevo perfil que voy a tener, voy a llamar acá optimización. Voy a seleccionar un número de pruebas o simulaciones Monte Carlo, 5000, y una secuencia de números aleatorios que en el momento de que ustedes quieran replicar el ejercicio y seleccionen estos mismos criterios de las propiedades de la simulación, nos tienen que dar exactamente los mismos resultados. ¿Por qué le estoy colocando esta semilla? ¿Bien? Tengo por acá una pregunta. El índice de Sharpe es la pendiente de la línea de mercado de capital. Y sí y no, Miguel. ¿Por qué? Cuando tú estás construyendo el Capital Market Line, la línea del mercado de capitales, mira que es con respecto a un índice de mercado. Acá lo que yo estoy teniendo es un portafolio. ¿De acuerdo? Pero sí, tú lo podrías asociar a la pendiente del Capital Market Line. Bien. Entonces le voy a decir lo siguiente. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Entonces mi objetivo va a ser minimizar. Entonces miren que yo puedo maximizar acá el objetivo, que podría ser la rentabilidad. Para el propósito de la combinación de activos riesgosos sería maximizar el índice Sharpe. Bien, pero para este caso quiero encontrar el de mínima varianza. ¿Listo? El de mínima varianza. Entonces quiero minimizar el riesgo del portafolio. Perfecto. ¿Y cuáles son mis variables de decisión? Yo puedo modificar estas variables. Estas variables son en las cuales yo tengo influencia. Invertir 50%, 20%, 15%, lo que yo quiera. Y estas variables de decisión también tienen unas restricciones. ¿Listo? Yo acá las seleccioné de 0 y 100, pero yo podría decir, mire, yo quiero invertir más del 20%, pues le coloco acá 20% y automáticamente él ya me condiciona el proceso de optimización con esta restricción, pero yo le quiero decir 0. ¿Bien? Entonces esto va a ser una variable de decisión, ¿sí? Esta va a ser una variable de decisión que la voy a llamar Honeywell y donde el límite inferior va a ser 0% y el límite superior va a ser 100%. ¿Bien? Es un tipo de decisión continuo porque yo puedo invertir 25.5%, pero miren que ya puedo utilizar números enteros si voy a un proceso de optimización de cantidades de inventarios o binarios para la selección de proyectos de inversión. Voy o no voy. 1, 0. ¿Ver? Entonces, para este caso es continua y solo puede tomar estos valores. Entonces, miren, el propósito de vincular, ¿por qué lo vinculé? Porque yo simplemente puedo copiar esta celda con el simulador de riesgo y pegarlo y no tengo ningún tipo de inconveniente. Aquí está. Y solo tengo una restricción. Entonces le voy a decir restricción, voy a agregar una restricción, le voy a decir que este valor que está ubicado en la celda R9 debe ser igual que 1, es decir, 100%. La no negatividad, estoy asumiendo acá que no hay apalancamiento, estoy acá asumiendo que tampoco hay capital ocioso. Y le voy a decir OK. En este momento ya, digamos, hice todo el procedimiento para ejecutar una optimización. Entonces lo que le voy a decir acá es correr optimización. Miro acá el resumen de criterios. ¿Ya? Yo creo que en esta sesión no alcanzamos a hacer una optimización dinámica. En la sesión 2, que va a ser en 8 días, voy a hacer una optimización dinámica. Y esto me ayuda mucho. ¿Con qué propósito? Y es que
Aquí yo estoy asumiendo de que la rentabilidad siempre va a ser 9.5, 6.4, menos 10.57. Cuando yo le digo optimización dinámica, voy a seleccionar la mejor distribución de probabilidad dada la información histórica para la rentabilidad de los cuatro activos. ¿De acuerdo? Entonces no voy a tener un valor único, voy a tener un valor esperado de muchos. Y voy a ejecutar una simulación de Monte Carlo. Al ejecutar la simulación de Monte Carlo, voy a obtener optimizaciones ya no de manera estática, asumiendo estos parámetros que uno supone que van a permanecer constantes en el tiempo, sino que ahora va a atribuir distribuciones de probabilidad y vamos a tener una optimización totalmente dinámica. Le voy a decir, ok, perfecto. Acá está llevando a cabo la optimización de mínima varianza, es decir, que este va a ser el punto de mínima varianza. Voy a decirle acá reemplazar valores y mire, tengo lo siguiente. Entonces, tengo acá las participaciones. Lo que voy a hacer es llevarlo acá como valores. Perfecto. Mínima varianza. Bien. El riesgo y la rentabilidad la tengo por acá. Bien. Es más, podría copiar todo esto. No tengo ningún tipo de inconveniente. Voy a copiar esto por acá. Y voy a llevar estos valores por acá. Aquí. Pegado especial, valores, transponer, ok. Y tengo que cambiar el orden de esto. Perfecto. Y este sería el portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? El portafolio de mínima varianza, gráficamente, sería este que tengo acá. Ese es el de mínima varianza. Es decir, que si yo quiero construir la frontera eficiente, tengo que asignarle rentabilidades superiores al que se obtuvo por mínima varianza. ¿Bien? Entonces, no sé si hay algún tipo de pregunta con respecto a esto. Bien, listo. Perfecto. Por acá una pregunta súper interesante, Franco. Me dice, ¿por qué se invierte más en el más riesgoso? Y es que eso era, digamos, una de las cosas que no debes hacer. Una de las cosas que no tienes que hacer cuando estás optimizando portafolios es enfocarte en riesgo individual o en la asignación ingenua, digamos, darle la misma participación, sino, ¿te acuerdas? En la correlación que existe entre los activos. ¿Bien? Perfecto. Cuidado con eso. ¿Bien? Entonces, cuidado. Cuando vas a optimizar, tienes tres caminos. Uno, diversificación ajena. Otra, tener, digamos, como criterio único el riesgo individual. Y el otro, que me parece más acertado, es utilizar las correlaciones que existen entre los activos. ¿Bien? Entonces, cuidado con eso. Bien. Ahora, voy a encontrar el punto óptimo. ¿Listo? El punto óptimo. Entonces el punto óptimo ya no va a ser el riesgo del portafolio, minimizar el riesgo del portafolio, sino maximizar el índice de Sharpe. Entonces lo que tengo que hacer acá es decirle al software, mire, el objetivo ya no va a ser minimizar, digamos, la condición que yo tenía de riesgo de portafolio, sino maximizar el índice de Sharpe. Le voy a decir, ok, voy a volver a mi portafolio inicial o ingenuo. Aquí está. Y le voy a decir, como ya tengo todo parametrizado, le digo correr optimización. ¿Sí? Correr optimización. Reviso que todo está bien. N17 maximizar. El método es estático. Solo tengo una restricción. Y las variables de decisión son cuatro. Son cuatro activos financieros. Le digo OK. Y acá tengo la combinación óptima de activos riesgosos. Entonces, ¿cuánto debo invertir en cada uno? Aquí está. Voy a seleccionarlo acá. Valores. Ok, perfecto. Y voy a irme con estos puntos acá.
¿Listo? Esto sería por acá. Ahora, voy a aprovechar, creo que queda poquito tiempo, para terminar esto y va a construir la frontera eficiente. Pero miren que ustedes pueden construir la frontera eficiente a partir de qué valor. Miren que acá los retornos es 4.33, entonces yo le podría decir acá 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta 15, ¿de acuerdo? Hasta 15. ¿Bien? Lo tendrá por acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo encontraría, digamos, el riesgo y las participaciones dada esta rentabilidad? Pues muy bien, atribuyo esta rentabilidad como como una nueva restricción. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a irme por acá, 25. 25. Ah, mira que aquí yo tengo riesgo y rentabilidad. Entonces mira que lo estoy cambiando de posición porque acá tengo rentabilidad y riesgo. ¿Sí? Entonces al momento de copiar y pegar la celda ya, pues tengo que cambiar de su posición, ¿sabes? Es por eso. Entonces voy a volver acá 25 y 25. Bien, entonces le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, mire, el nuevo objetivo o el objetivo de siempre que es el de minimizar el riesgo, ¿sí? N16. Estas van a ser las mismas variables de decisión, pero voy a tener dos restricciones. La primera restricción es que la sumatoria es igual a 1, ¿cierto? Pero la segunda es que quiero que esta rentabilidad del portafolio sea igual a 5. 5%. ¿Bien? Digo OK, digo OK, OK y optimizo de nuevo. Aquí está. Y acá encuentro el resultado. ¿Bien? Y miren, 5%, 0.89. Selecciono esto por acá, lo pego como valores. Bien, tendría acá las participaciones para obtener una rentabilidad esperada dada, ¿sí? Que podría ser un view, ¿sí? Podría ser un view, y el riesgo y el índice Sharpe. Entonces miren que podría hacer esto n veces con el propósito de calcular la frontera eficiente. Bien, toda la frontera eficiente. Ahora, yo creo que no alcancé, ya quedan 4 minutos, no alcanzo a hacer eh, el ajuste de distribuciones de probabilidad de manera múltiple. Bien, entonces no sé si tienen algún tipo de inquietud, ya saben, les voy a escribir mi correo. Jamie, lo dejé hasta el 15%, tú los puedes hacer hasta n, pero me gusta hacerlo hasta este punto óptimo, ¿sabes? Acuérdate que esta es la mejor combinación, este es el punto que esta gente, pero mira que también puedes hacer rentabilidades por debajo de esto con el simple hecho de hacer que la zona factible. Solo estoy haciendo la frontera eficiente. ¿Bien? Porque tú también puedes asignarles valores por debajo y que tendrías algo así. ¿Sí? Pero yo solo quiero esta partecita. Esto solo quiero esta partecita, la frontera eficiente. Entonces tendrías que hacer esto. Entonces voy a llenar, digamos, estos valores. ¿Sí? Voy a rellenar estos valores por aquí. Voy a guardar este fichero y ya les escribo mi correo electrónico para que puedan tener esto por acá. Aquí está. ¿Bien? Aquí está. Bien. El modelo, Franco, que tú estás diciendo acá, el modelo de Black Leaderman o el Black Solito, es un modo inverso, ¿listo? Dada una rentabilidad, ¿cuáles serían las participaciones? ¿Listo? Y esto es muy práctico en Optifolio y eso lo vamos a trabajar en la segunda sesión, pero básicamente con el modelo de Black. No le vamos a agregar el Black Leaderman. ¿Bien? Y cambiará mucho. ¿Listo? Mira que hay muchas, pero muchas teorías acerca de la optimización de portafolios. Bien, entonces voy a escribir mi correo electrónico, voy a guardar este fichero y en la segunda sesión vamos a seguir trabajando, vamos a mirar la simulación y vamos a mirar otra teoría que tiene que ver con el Capital Asset Pricing Model y cómo podemos calcular la varianza y la covarianza a partir de índices y betas de mercado. Bien, entonces voy a escribir acá mi correo.
miguel.bello@software-shop.com y ya me pueden hacer el requerimiento. Bien, tanto de la presentación, ¿sí? Que digamos no me detuve mucho en hacer esta presentación de estas slides, de estos slides. Entonces, me parece pertinente trabajarlo en Excel. ¿Bien? Entonces, espero que les haya gustado esta primera sesión con respecto a la gestión de portafolios de inversión. Bien, bien, un saludo. Muchas gracias.